Capitana García y la increíble compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Además, es un proyecto escolar cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. La asignatura pendiente. Pequeña historia del cine hecho por mujeres en España. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! En Historiarte los sentidos, hoy te queremos presentar una de cine. Venga, comprobemos cuánto te gusta. Pero esta vez no hablaremos de la siempre seductora Hollywood, ni siquiera de la emergente industria bollywoodiense, que hace las delicias del público dentro y fuera de la India. Hoy nos quedaremos con nuestro cine, el cine español. Ese con el que tanto nos identificamos, quizá porque hay que ser de aquí para apreciar la grandeza de su humor, la elegancia de sus dramas y, por qué no, la fuerza con la que está arraigando el cine de terror. Así que salgamos a la calle y preguntemos a la gente con qué frecuencia acude a la taquilla, pero sobre todo, algo que nos preocupa y queremos reivindicar desde aquí. ¿A cuántas directoras de nuestro cine conocen los españoles y si sabrían decir alguna película realizada por ellas? Somos Historiarte los sentidos y vamos a descubrir cuánto cinéfilo hay suelto por España. Para eso, personas aleatorias me van a responder a una pequeña encuesta. Primera pregunta, ¿vosotros vais mucho al cine? No voy mucho al cine. Ahora que lo dices, no voy mucho al cine. Bueno, voy ocasionalmente, o menos de lo que me gustaría. Pues desde la pandemia voy menos. Yo la verdad es que al cine voy poquísimo. Yo no voy al cine. ¿A qué directores de cine español conocéis? Aura, Bardem, Buñuel, Berlanga, Sáenz de Heredia. Pedro Almodóvar. Amenábar. Pues que vi ninguno. Pues Almodóvar, Amenábar, Trueba, los dos, los hermanos. Pues yo diré Carlos Saura. Oye, y los clásicos, Berlanga, claro. Bardem. Hombre, Antonio Banderas. Ah, hombre, ¿No sí, dirige ahora? sí. Alex de la Iglesia me parece Por que ejemplo, es. magnífico. Alex de la Iglesia. Hombres, pues Juanma Bajo-Ulloa, Julio Meden. Y si ahora os pregunto por nombres de directoras, ¿cuáles me diríais? No tengo ni idea. No, creo que no sé ningún nombre. Sé de actriz. Oye, ¿cómo se llamaba aquella de los 70? La Pilar, ¿cómo era? Pilar. Se me olvidó. Pilar Miró. Vale. Pilar Miró. Pilar Miró. Directora, Yo creo que no conozco ninguna. Pilar Bardem. Yo no conozco ninguna. No se me ocurre nada. Mujeres directoras españolas, no conozco ni una. Uy, Iciar Bollaín. muchas menos, sí, Iciar Bollaín. Toiset, Josefina Molina, que ha muerto recientemente. Yo creo que conozco solo a una, que es Isabel Coixet. La del verano del 73, Cinco lobitos, la de Madre. ¿Sorprendidos? Dábamos por hecho que nombres como los de Luis Buñuel, Amenábar o Pedro Almodóvar estarían en nuestras cabezas, pero ¿y ellas? ¿Por qué no están? Imaginamos que ya conocen la respuesta, o mejor dicho, las respuestas. En cualquier caso, traeremos luz a la oscuridad y analizaremos los datos aportados por el informe CIMA. Porque sí, son la estadística y las matemáticas las que con su lógica aplastante evidencian, una vez más, el ostracismo al que está condenado el universo femenino. Pero como somos unas optimistas incorregibles, sabemos que esta brecha de desigualdad se irá corrigiendo con el tiempo. La información es poder. Todo es ponerse. Así que, manos a la obra. Primera pregunta. ¿Qué es el informe CIMA? Pues es un informe que hace la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, entre otras cosas, para analizar la industria del cine con perspectiva de género. Y sí, es muy deprimente lo que cuenta. Deprimente porque en 2021 solo el 32% de los trabajadores de esta industria eran mujeres, la mayoría de las cuales se dedicaban al diseño de vestuario, maquillaje y peluquería. Ahora, otra cosa es dirigir, componer música, el diseño sonoro o la dirección de fotografía. Eso parece que solo los hombres lo hacen bien. Deprime porque el presupuesto que reciben las películas dirigidas por mujeres es un 50% menor que las hechas por hombres. Deprime porque, ojo, el 100% de los premios entregados en este ámbito con carácter nacional fueron destinados exclusivamente al género masculino en 2021.
Deprime porque grupos empresariales como Telecinco Cinema o A3 Media en los últimos 7 años han ofrecido un apoyo ridículo a sus compañeras, ya que solo han favorecido los liderazgos femeninos entre un 7 y un 9% respectivamente. Menos mal que Radio Televisión Española, en virtud de la Ley Orgánica de Igualdad, ha aumentado su apoyo de forma creciente a las mujeres del sector. Sin embargo, todavía dista de la equidad marcada por la ley. De los contenidos machistas, sexistas y que afianzan los estereotipos de género en las producciones cinematográficas, televisivas o, lo que es más grave, la programación infantil, hablaremos en otro momento, porque los datos ponen los pelos de punta. Así que, cuando salimos a la calle y preguntamos por nuestras directoras, es normal que no acudan nombres a la cabeza. Y eso que junto con las actrices son la cara más visible. Imagínense las trabajadoras de otros ámbitos, por muy premiadas que estén. Ah, no, perdón, que los premios también se los llevan ellos, aunque también haya candidatas mujeres. Y lo que es peor, es bastante frecuente oír que le han dado un premio porque es mujer y porque la ley de paridad lo exige. Que haya hecho un buen trabajo no suele ser el motivo. Madre mía. Dicho esto, nos preguntamos, ¿pero ha habido mujeres en el cine español desde sus comienzos? ¿O es ahora cuando se están incorporando? La respuesta es sí. Las había, las hay y las habrá. El cine hecho por mujeres ha sido con frecuencia olvidado. Por ejemplo, no escribiendo sobre ellas, no proyectando sus películas o no incluyéndolas en las listas de realizadores importantes. Esto fue más notorio, si cabe, durante los 40 años de dictadura, que echó por tierra las aspiraciones de muchas de ellas al desarrollar su trayectoria profesional en los diversos ámbitos de la industria. De esta forma, no solo se obstaculizaron sus carreras, sino que, además, sumió en un olvido prolongado a las que sí lograron zafarse y dejaron películas y guiones tan interesantes e incluso mejores que las de sus homólogos masculinos. Afortunadamente, hoy son muchas las investigadoras, como Irene Otero o Silvia Guillamón, que se han preocupado por recuperar una historia de las mujeres cineastas en España. Así que vayamos a ello. Hagamos un viaje a nuestro cine con ojos renovados. La fecha oficial de la llegada del cine a España fue tan solo 5 meses después de su invención, en mayo de 1896. Eran las fiestas de San Isidro en Madrid, cuando uno de los operadores que trabajaba a sueldo para los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo, proyectó imágenes en movimiento en un hotel de la Carrera de San Jerónimo. Hagamos un inciso, solo por comentar. La primera persona en el mundo en hacer cine con un guión y dirigir la primera película de la historia fue Alice Guy, y no Georges Méliès, como aparece en los libros de historia. Productora, actriz, guionista, directora de teatro y de cine, rodó la primera cinta de la historia con gran presupuesto y con más de 300 actores sobre la vida de Cristo. Fue la creadora de la profesión de productora y rodó más de 1000 películas, e incluso trabajó para la Metro-Goldwyn Mayer. En sus cintas, hombres y mujeres tenían el mismo protagonismo, pero viendo que las mujeres poco a poco iban siendo excluidas del mundo del cine, denunció incansablemente este patrón de comportamiento. Fue profético, porque ella también sería borrada de los libros de historia, pero desde hace poco ha ido recuperando su trono de reina en esta industria. Entre barracas de feria, salas de variedades, teatros populares o habitaciones privadas de aristócratas y aficionados, el nuevo invento fue haciéndose hueco entre los espectáculos de finales del siglo XIX hasta convertirse durante las primeras décadas del XX en el gran arte de masas que es hoy. Serían estos años, es decir, durante el decenio de 1910 y 1920, cuando el medio se asentase y cuando se rodase la primera película en España realizada por una mujer. Su nombre es Thais. Fue dirigida por Elena Jordi, conocida como Montserrat Casals Baqué, y estrenada en 1918. Elena comenzó siendo actriz. Trabajó en los teatros de variedades del paralelo barcelonés, donde pronto dio el salto al cine, debutando en la película La loca del monasterio de 1916. Muy poquito después, Elena Jordi haría Thais, que dirigió y protagonizó.
Lástima que no se conserve ninguna copia, aunque sí hay varias noticias de la prensa de la época que hablan de ella. Thais era en realidad una ópera de Massenet que contaba un dramón truculento, la historia de un monje que intenta convertir a una sacerdotisa y cortesana al cristianismo. Y lo consigue. Ella se convierte, pero muere en un retiro solitario y asfixiante en un convento. El argumento evidencia la cara oscura del encierro de la mujer. Sin embargo, Helena, al situarse detrás y delante de las cámaras, habla de lo mucho que estaban cambiando las cosas en España. Recordemos que en estos primeros compases del siglo, durante el tiempo de la Belle Époque, despunta un primer gran movimiento feminista, o de primera ola, que recorrerá toda Europa. Las mujeres se negaron a ser expulsadas de los influjos de una modernidad que estaba renovando las estructuras de la sociedad. Con mayor o menor fortuna, reclamaron su derecho a la participación en las esferas públicas, en la política, en la producción cultural, en el consumo y el trabajo, exigiendo un trato equitativo y enfrentándose a las rígidas convenciones sociales y morales de la época, que las querían pasivas, silenciadas y alejadas de la creación artística. De ahí que el gesto de Elena Jordi no quedase en eso, en un gesto único, sin proyección futura. Por fortuna, no fue así, y a Jordi le siguieron otras. En 1923, otra bailarina y actriz, Elena Cortesina, rueda el largometraje Flor de España o la historia de un torero, una cinta de género costumbrista que narra las peripecias de un torero madrileño. Sorteando todas las dificultades que ponía la industria española del cine a las mujeres, Cortesina, mujer polifacética y emprendedora, financió la obra con su propia productora, Cortesina Films, que administraba con el resto de sus hermanas. Todo un logro para la época. Por desgracia, la cinta no cosecharía mucha audiencia, y Cortesina, que dio a luz durante el estreno de su ópera prima, vio dificultada su aventura en la dirección cinematográfica. Al final, tuvo que cerrar la productora y seguir trabajando como actriz de teatro. Pero la historia no acaba aquí. Defensora de los ideales antifascistas y amiga de muchos intelectuales de la generación del 27, marchó al exilio argentino junto a su pareja. Allí volvió a dar muestras de su iniciativa y fundó una compañía de teatro. Regresaría a España esporádicamente, pero mientras la dictadura duró, su residencia permanente fue Buenos Aires, donde murió y fue enterrada en los años 80. Elena Jordi y Elena Cortesina son pioneras, y aunque solo pudieron firmar 2 títulos, abrirían el camino a la siguiente generación de cineastas. Y así llegó Rosario Pi, quien está considerada la primera directora con trayectoria prolongada. Como sus compañeras, también Pi empezó siendo actriz y, al igual que Cortesina, quiso fundar una productora, la Star Films, de la que fue presidenta. La Star Films es recordada por producir las primeras películas de grandes directores como Benito Perojo o Edgar Neville durante la Segunda República. Pero además de eso, Pi escribió y dirigió varios guiones. Su película más célebre y lograda es El gato montés de 1935, una adaptación de una zarzuela. Otra españolada torera que retrata una Andalucía exótica y primitiva, plagada de bandoleros y en la que en cualquier esquina esperaba una historia de amor apasionada. Sin embargo, es rompedora por sus toques surrealistas y de vanguardia, que alterna con los tópicos propios del género folclórico. El gato montés sigue los pasos de un personaje principal, Soleá, una mujer muy pro que no se amedrenta por nada. Ni qué decir tiene que era una propia proyección de sí misma. Así que reflejó su propio temperamento, pues no contenta con dirigir esta y otras películas, trabajó también como representante de actrices, guionista y traductora. Muy bien, Rosario. Pero el oscuro invierno llegaría, y el aguafiestas de Franco pondría fin a sus aventuras cinematográficas. Paco la puso en su sitio, a ella y a todas las demás, aplicando el Código Civil de 1889, que equiparaba a las mujeres con los locos y dementes. Así que esta directora, la primera mujer en hacer cine sonoro en España, tuvo que contentarse con desempeñar puestos sin importancia y escribir bajo seudónimo para publicar algún artículo, cuando se hartaba del bozal. Rosario Pi murió alejada de los focos en los 70, sin el reconocimiento que merecía y sin la posibilidad de haber creado obras maestras de nuestro cine por el simple hecho de haber nacido mujer. ¿Y qué pasó en la dictadura? Nos lo va a contar la profesora de cine de la Universidad de Granada, Irene Valle Corpas.
¿Qué pasó? Pues se lo pueden imaginar. Las dificultades y limitaciones que tuvieron que afrontar las mujeres a partir de entonces se multiplican. El régimen, que como todo el mundo conoce, impuso una moral de hierro a ella y a ellos, a mujeres y hombres, se iba a encargar ahora de delimitar unos roles de género convencionales y férreamente católicos, que van a hacer de la mujer, tanto la mujer burguesa como aquella de capas más humildes, un ser sin necesidades, sin ideas propias y siempre en manos de un hombre o a expensas de la voluntad masculina. Según el ideario franquista, las mujeres en el cine solo podían ser actrices y los papeles que desempeñan, pues la verdad son pura propaganda de los valores hegemónicos, de los valores del régimen. Por ejemplo, los papeles que interpretaron pues fueron de mujeres ejemplarizantes, jóvenes virginales, piadosas, sufrientes, perfectas casadas, hacendosas, maternales, abnegadas, ¿no? Y además con una sonrisa pintada en la boca, ¿no? Es decir, encima felices de tener que hacer todas esas tareas del hogar a pesar de la situación, a pesar del montón de chiquillos que hubiera que alimentar o del poco dinero que entrara en casa. Y también si nos vamos a la imagen de la mujer trabajadora, también humildes, laboriosas y felices de la vida, aunque solo ganasen 2 duros. Y como esta representación de la mujer a veces era un poco aburrida, pues se cuelan otros papeles como de muchachas atractivas, intrigantes, de vampiras, de vampiresas urbanas normalmente, porque no las hay tanto de pueblo, mujeres de las que es mejor huir, atractivas, pero que su suerte acaba mal. Por eso tiene mucho mérito, a mi juicio, que dentro de este marco tan restrictivo, en los años 40 y 50 aparezcan 2 nombres, el de Margarita Alexandre y el de Ana Mariscal, 2 nombres de 2 mujeres que realmente se las ingeniaron para firmar títulos, películas que han quedado selladas para siempre en la historia de nuestro cine y en la historia con letras mayúsculas. La primera, Alexandre, dirigió varias cintas junto al crítico Rafael Torrecilla, quien fuera su pareja sentimental y profesional durante muchos años. Juntos fundaron la productora Nervión Films. Sus cintas más conocidas son Cristo, de 1953, y La Gata, de 1955. Cristo entusiasmó al régimen, como era de esperar, pero tuvo su toque innovador gracias a un atrevido juego visual en el que se narra la vida de Jesús a partir de imágenes de la pintura barroca española. Pero La Gata fue más impactante, ya que fue la primera película en España rodada en Cinemascope. Finalmente, harta de ver sus guiones mutilados por la censura y ante el rechazo que le producía la cerrazón ideológica del franquismo, marchó con su pareja a México. Su buen amigo Luis Buñuel también vivía exiliado desde hacía una 20 de años. Vida nueva, y tan nueva. Aquello era un paraíso, sobre todo de posibilidades. Así que Margarita Alexandre se lanzó a la aventura pasando por Cuba, entre otros sitios, antes de instalarse definitivamente en Italia. En el caso de Ana Mariscal, la otra gran realizadora en estos años de posguerra, todo fue diferente. Ella comulgaba más o menos con el ideario oficial del régimen, así que le fue fácil trabajar, plantear sus proyectos y sus guiones. Como el resto de sus antecesoras, Mariscal se inició en el cine como actriz, y de hecho sería un rostro muy conocido. Vale, venga, que les vamos a dar unos segunditos, para que la busquen en internet y luego nos dicen. A pesar de todo, Mariscal tampoco era muy convencional, y fue en el teatro donde se mostró mucho más atrevida. Se cuenta que en 1945 representó en Valladolid Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Por las noches hacía de la dulce doña Inés, pero por las tardes se infundaba en el papel de Don Juan. El escándalo estaba servido. Fue denunciada y gracias a su nombre y el apoyo de sus amistades fue absuelta de toda culpa. Pero esto no quedó aquí. Esta relación ambivalente y tirante con el gobierno se acentuaría tras el estreno de su película Segundo López, aventurero urbano, quizá la cumbre del cine social español de este periodo. Es un retrato de la dura vida en la periferia madrileña, en la que trata de sobrevivir la pareja protagonista.
Por un lado, un anciano bonachón que ha llegado de Extremadura buscando una vida mejor, y por otro, un niño huérfano que se hace su amigo. Esta crónica de la realidad de las clases populares en la ciudad, aunque edulcorada y bien pensante, no gustó nada a los censores, que también se cebarían con sus novelas. En España y en Madrid no se pasaba hambre, ni penas, ni miserias, así que mostrar la realidad era intolerable. Ana Mariscal no debía hablar de lo que no sabía, así que, chitón. El régimen la quería como actriz, de hecho fue muy premiada, pero ella, R que R, nunca cejó en su empeño por dirigir largos y consiguió, por fortuna, completar varios títulos más. España iba cambiando, por mucho que le pesara a algunos, así que en los años 60 y 70 nació la primera generación de directoras de España, con intereses y estilos comunes. Pero lo que pasaba aquí no era un hecho aislado, el mundo estaba cambiando. El aperturismo se hizo progresivo en muchos países. ¿A qué se debió? Por un lado, las dictaduras no estaban de moda, y por otro, por la paulatina y masiva incorporación de la mujer a ámbitos como el trabajo, la cultura o la administración. Además, las féminas comenzaban, como ocurriera en la Segunda República, a participar intensamente en la política, a través de colectivos de mujeres y movimientos feministas. Por fin llegaba la segunda ola. El feminismo de la segunda ola rompió el orden de las cosas. Las verdades inalterables, lo que se consideraba natural hasta el momento y que tradicionalmente se resumía en la frase «como Dios manda», se puso en tela de juicio. Ya no había marcha atrás. En cuanto al cine de esta época, hecho por mujeres, era de corte reivindicativo. Se caracteriza por usar planos largos, muy dilatados en el tiempo, a fin de acoger el testimonio y presentar el cuerpo y la voz de las mujeres de forma íntegra. Era la primera vez que serían escuchadas. El grado de realismo también era algo nuevo. Por otro lado, se caracterizó por un uso provocador de la frontalidad del plano. Ellas nos miran, por ejemplo, para lanzarnos proclamas o discursos, para dar a conocer su opinión, para interpelarnos. Se repiten las escenas en las que suelen ser muy críticas con los espacios históricamente asociados a la mujer, como la casa y la cocina. Así que el gran objetivo de este periodo era deconstruir los estereotipos femeninos y al mismo tiempo narrar la vida de mujeres que habían decidido franquear sus límites, dar el salto al espacio público y lidiar con sus contradicciones. El tiempo seguía avanzando y la dictadura, afortunadamente, llegaba a su fin. La emergencia del movimiento feminista en la España de la transición se relacionó con el resquebrajamiento del franquismo, con una crisis generalizada de la pareja y la estructura familiar tradicional. Pero a diferencia de otros países, aquí se había sufrido un corte radical con respecto a la etapa anterior. Las principales dirigentes de los años 30 habían muerto o vivían en el exilio, por lo que el resurgimiento del movimiento fue obra fundamentalmente de la nueva generación. Grandes acontecimientos como las Jornadas de la Mujer en Madrid, Barcelona y Granada daban el impulso necesario al cambio. Los temas a debatir giraban en torno a cómo se posicionaba la nueva mujer ante la maternidad, la familia, el trabajo, la lucha de clases, el aborto, la sexualidad o incluso la reforma del Código Penal. La finalidad era reconocer la opresión de la mujer en la vida cotidiana y permitir que hablasen, que diesen su punto de vista. Se abrió, por tanto, el tan necesario debate cultural sobre la invisibilización y cosificación de las mujeres. Luego llegó la legalización del aborto en 1985. La mayoría de la gente respiró aliviada con su aprobación, pero un sector amplio de la población, liderado por la Iglesia y la hojarasca franquista, demonizaron la ley y a quien la defendiera. En definitiva, este aperturismo también tuvo consecuencias en el cine. Durante los primeros años de la democracia se empieza a producir una paulatina integración de las mujeres en el ámbito de la dirección, a través de nombres tan conocidos como los de Josefina Molina, Cecilia Bartolomé o Pilar Miró. Podemos empezar por Cecilia Bartolomé, que fue la directora de Margarita y el Lobo, una película del año 1969. Está considerada tanto por la propia autora, por Cecilia Bartolomé, como por la crítica, la primera película de cine feminista español. Y claro, es lógico que se viera marcada por la censura.
que fue tan fuerte que impidió a la directora, entre otras cosas, seguir rodando hasta que no llegó la muerte de Franco. Y además a la película le hicieron pasar todo tipo de trabas para exhibirla. Podríamos preguntarnos, ¿por qué nos gusta una película como esta? Pues es una verdadera rareza en el cine español y además en el cine de estos años. Primero, asimila todo tipo de códigos muy modernos, exteriores, como la manera de filmar de los franceses, y también además es original en la temática. Es una peli que revisa la vida de Margarita, una joven, desde que conoce a Lorenzo, su ex marido, hasta que se separa de él, y está organizada en diversos capítulos. La historia se divide en 5 de estos capítulos, en 5 partes que ella misma nos relata, con lo cual ya tenemos aquí la asunción de la narrativa hecha por la propia protagonista mujer. Ella nos da su visión bastante poco convencional del amor, nos hace partícipes de las dificultades que tiene para encontrar trabajo y para su realización personal como artista. Ella tiene esa inquietud. E incluso hay partes muy divertidas en las que, por ejemplo, se mofa de un amante que es el supuestamente progre, ¿no? El típico progre de guitarrita y cigarro que le promete la liberación sexual. Y ella llega a mofarse de eso, ¿no? O se atreve a hacer referencia a su paso por el mundo homoerótico. Toda la cinta está estructurada a partir de la progresiva conquista y puesta en juicio del mundo que hace la propia protagonista, ¿no? Y llama la atención una película tan atrevida sobre el telón de fondo de una sociedad pues muy rancia y muy conservadora. Así que, como podemos imaginar, esta película hizo hervir la sangre de más de uno. Junto a estrategias como las que pone en juego Cecilia Bartolomé, que son sobre todo el humor, vamos a ver otros recursos para afianzar el trabajo de las cineastas mujeres en España. Por ejemplo, otra estrategia es representar papeles de mujeres muy fuertes o hacer una crítica sólida a instituciones tan importantes para el régimen como la Iglesia o como la Guardia Civil o como la policía. Pero también denunciar la grisura de la vida privada de las mujeres en el hogar y en otros espacios de opresión, ¿no? Todo esto fueron resortes muy válidos para consolidar un cine nuevo, un cine fresco y un cine de clara vocación feminista en España. Y entonces llegó ella, Pilar Miró. Eran los 80 y por sorpresa para todos fue nombrada directora general de cinematografía. No sabemos qué crispó más, su nombramiento hasta el momento único en la historia o el escándalo que supuso su película El crimen de Cuenca de 1979. Cuenta la historia real de 2 pastores acusados de asesinar a un vecino en 1910. Años después, la supuesta víctima reapareció por el pueblo, ausente de todo lo que había suscitado su desaparición. La película fue llevada a juicio en España y, por tanto, censurada. Pilar Miró había cruzado una frontera que hasta el momento era infranqueable. Se había metido con una de las vacas sagradas del país, la Guardia Civil. En ella se denunciaba la crueldad de las malas prácticas del Cuerpo, al torturar a 2 pastores inocentes para arrancarles una confesión sin ninguna validez. La película fue secuestrada durante 1 año y medio y Pilar Miró fue objeto de un proceso militar. Se estaba en plena transición y el presidente Adolfo Suárez tenía miedo de que la película afectara a su gobierno. De hecho, fue tal la presión que ejerció que se cree que boicoteó la propia película en el panorama internacional, impidiendo que tanto su directora como su obra fueran premiadas. A pesar de todo, cuando ya se pudo ver en los cines, El crimen de Cuenca arrasó en taquilla, superando incluso las delicias que hacía entre el público Superman 2, que hasta el momento lideraba el ranking. Al final, la directora tuvo dentro y fuera de España su merecido reconocimiento. Luego llegaron más películas, entre otras Gary Cooper, que estás en los cielos. En ella, Miró plantea temas cruciales que preocupaban al feminismo de esa época, como la emancipación de la mujer, la sexualidad femenina, la incorporación de las mujeres al mundo laboral, la maternidad, etc.
La película narra 3 días en la vida de Andrea, una mujer de mediana edad con una exitosa carrera como realizadora de televisión, que está a punto de someterse a una operación. Es una mujer fuerte e independiente, prototipo del modelo de su época, que buscaba su sitio en las esferas públicas. Pilar logra filmar de forma magistral la angustia de su protagonista con gran realismo, agilidad y frescura, sin melodramas o lágrimas y sin erotizar su cuerpo, algo que el público no asociaba con la mirada femenina. Para retratar este universo en los entornos privados, tenemos una joyita de 1980 llamada Función de noche, de la sorprendente Josefina Molina. El film, que se tambalea entre la ficción y el documental, muestra la improvisada conversación entre una actriz y su marido en un camerino. Se supone que las conversaciones son tomadas de la vida real, aunque están ficcionadas. Hablan de la incomunicación, la insatisfacción sexual, la soledad de la protagonista y de las mujeres en general, la crianza, la educación de los hijos y los fantasmas del pasado que arrastran. Lola, su protagonista, le espeta a su marido que lleva toda la vida interpretando el papel de la chica decente para complacer a su madre, de esposa fiel para complacer a su marido y de buena madre para complacer, esta vez, a sus hijos. La película es una denuncia en la que se mezcla la vida real con la herencia de la educación franquista que con sus leyes acabó generando personas disfuncionales. Acuérdense de lo que les hemos dicho antes, que las mujeres, los locos y los dementes eran la misma cosa. Y si Lola juzga su matrimonio en Función de noche, otra directora importante, Cecilia Bartolomé, se decanta por filmar directamente una separación. Con Vámonos Bárbara, de 1978, se narra la historia de una mujer que se va de casa, se separa de su marido, coge a su hija y hace un viaje de retorno a su pueblo, a sus raíces. Hacer un recorrido por la infancia, pasar tiempo con su hija y rechazar su papel como ama de casa es en sí una ruptura de la conducta femenina. Esta idea de la escapada es muy recurrente en todo el cine feminista de los 70 y además en esta película hay un estudio entero sobre el cuerpo femenino en situaciones de placer. Les puede llamar la atención, pero es una película donde se muestra casi por primera vez en el cine español el acto de tomar el sol en la playa o de correr como algo no erótico. Bueno, pues en definitiva, cineastas como Pilar Miró, Cecilia Bartolomé y Josefina Molina, de las que acabamos de hablar un poquito, reflejan en su obra esa nueva mujer en la sociedad, ¿no? Por eso tienen un público tan grande y un impacto social tan relevante, porque muchas españolas necesitaban y querían ver en la pantalla el reflejo de su propia evolución y de los cambios de su país. Pero además es muy importante decir otra cosa, y es que estas directoras van a ser la inspiración a una generación de mujeres cineastas que viene un poquito después y que ya sí tienen muchísima más audiencia y reconocimiento de la crítica. Nos referimos a aquellas que trabajan durante la década de los años 90, ¿no? En este momento también se añaden nuevas problemáticas al cine, ¿no? A los temas recurrentes del cine feminista de los años 70, en esta otra etapa, es decir, a finales de siglo, se van a sumar otras cuestiones, otras problemáticas sociales como puedan ser la xenofobia o la violencia machista. Si durante los años de la transición la mirada era, pues yo diría que sobre todo en un choque entre mujeres y hombres, ¿no? Considero que ahora, en este momento, en los años 90, entran en juego otros elementos. Se trata, por ejemplo, de evidenciar la complejidad de la sociedad y eso va a obligar a tener en cuenta la diferencia racial o la diferencia de clase, ¿no? Y como decía antes, la violencia machista de la que se habla tímidamente en los 90, pero que va a ser una cuestión continua desde entonces. Por ejemplo, con un tono muy crudo, ¿no? Y muy realista y muy impactante, Iciar Bollaín denuncia el maltrato en Te doy mi ojo. Mientras que en Flores de otro mundo, de una manera un poco más amable, pero también muy inteligentemente, nos va a adentrar en un pueblo en mitad del campo al que llegan un grupo de mujeres migrantes y trabajadoras de América Latina que cuando llegan al pueblo se dan cuenta que se tienen que enfrentar al racismo
despiadado, ¿no? Y a las duras condiciones laborales para salir adelante. Desde entonces, felizmente, podemos decir que el cine hecho por mujeres no ha hecho sino expandirse en trama, en nombre y en formato. En cuanto a los temas, se han abierto un sinfín de cuestiones y de narrativas, algunas que podemos considerar, podemos apelar feministas, pero otras de muy diversa naturaleza, ¿no? Hoy son muchas las realizadoras que se destacan por hacer películas de todo género. Hablamos, por ejemplo, de Gracia Querejeta, de Patricia Ferreira, de Isabel Coixet, de Pilar Palomero o de Carla Simón, pero hay muchas otras. Esta última, Carla Simón y Pilar Palomero, han recibido muy recientemente algunos premios por obras que os sonarán como Las Niñas o Alcarrás. Se trata de dos cintas corales, que para quien no sepa qué es eso de película coral, es aquella que está protagonizada por varios personajes que van a tener el mismo peso en la historia. Es decir, que nos fijamos en todos los personajes, no en un único protagonista, ¿no? Y los temas, si os dais cuenta y las habéis visto en las películas, son otros y son diversos, ¿no? Vamos a ver cintas, tanto estas como otras hechas por mujeres, que tratan temas como la familia, como el campo, como la infancia, como la guerra o los viajes incluso, ¿no? Y estos son solo algunos de las tantas tramas que tratan nuestras realizadoras recientemente. Y además también hay que decir que el panorama cinematográfico se enriquece gracias a la labor de mujeres productoras y de guionistas y un largo etcétera, porque no hay que olvidar que el cine es un arte colectivo, es también una industria en la que trabajan muchos nombres y muchas personas. Dicho esto, y volviendo al informe CIMA con el que empezamos este capítulo, ¿estamos contentas porque cada vez hay más representación femenina en el panorama cultural y la industria del cine? Sí. ¿Es suficiente? No. Sobre todo porque no podemos olvidar que aunque sea limitada la presencia de las mujeres en la industria y en todos los ámbitos de la cultura, aunque la conquista de esos espacios, por desgracia, tengan que venir respaldados por una ley, aunque los contenidos no reflejen como deberían la equidad, la ausencia de relaciones tóxicas o estereotipos dañinos, nada de esto tendría sentido de no ser por ellas, por las mujeres. La gran Elvira Lindo, en su columna del País en 2017, escribía que las grandes consumidoras de cine son las señoras mayores. Son ellas las que hacen con el acto individual de ir a la taquilla que esta industria no se hunda. También son ellas las que acuden a los teatros, las que visitan los museos, las que llenan los clubs de lectura. De hecho, son las grandes lectoras de este país. Las que gracias a ellas se mantienen las universidades de mayores, las actividades recreativas y la tan apreciada hostelería, porque no hay mejor forma de culminar una tarde de cine o teatro con tus amigas que tomando después un café o un buen vino. Esas mujeres mayores y no tan mayores son las que en definitiva dan de comer a tanta gente. Y esto tampoco es nuevo. De sobra se sabe quiénes son las grandes sostenedoras de las economías familiares, y al igual que en la industria del cine, su presencia es tímida, pasa desapercibida y aparentemente, solo aparentemente, carece de valor. Porque es tu madre, tu vecina, tu tía, tu hermana, las que hacen posible el milagro de la cultura. Así que hoy, para variar, pregúntale, ¿qué película te apetece ver? ¿Vamos juntos? Y aunque sea por la gratitud de los miles de detalles que tiene contigo, paga tú la entrada e invítala también al café. Nada más por nuestra parte. Así que gracias a todas las que lucháis por estar en esta industria y a esas mujeres mayores que la mantienen viva.
Este podcast es un proyecto educativo sin ánimo de lucro en el que participan alumnado y profesorado de primaria, secundaria, ciclos formativos, universidad y profesionales de rama ajena a la educación que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Padul, el Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada y Patricia Bueso, abogada de la firma Culturlab. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra web en www.historiardelosentidos.com. Aquí encontrarás materiales adicionales de cada episodio, como recursos didácticos por si quieres usarlos en clase. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.